Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por estarnos acompañando hoy. El título del mensaje para hoy es Aprovechando bien el tiempo. Y surge la pregunta, ¿cuáles son los dones que descuidamos? La Biblia dice en 1 Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos renegarán de la fe, siguiendo a espíritus engañadores y enseñanzas que vienen de los demonios. El don que más descuidamos es el de imitar a Cristo. Imitamos las corrientes del mundo. Dios le había dado el encargo al pueblo de Israel que no imitaran las costumbres de las demás naciones. La Biblia en Efesios 5:1 dice que nosotros debemos de imitar a Cristo. Y la iglesia, hasta hacemos doctrina, hemos metido las costumbres del mundo, los cantos, como el mundo, que para alcanzar más personas tiene que haber un cambio en nosotros. Como cristianos debemos proyectar una calidad de vida que glorifique a Dios. No tenemos por qué meter las costumbres del mundo en la iglesia. 1 Timoteo 4:7 dice, no prestes atención a historias falsas que la gente inventa. Más bien, esfuérzate por ser un buen discípulo de Jesucristo. Es a Cristo a quien debemos de imitar. Para mí, ya lo he compartido, fue algo difícil dejar las costumbres del mundo y las quería acomodar en la iglesia, las quería acomodar en mi manera de predicar las buenas nuevas, pero eso no agradaba a Dios. Y lo hacía porque quería imitar a otros. Pero mi esposa me decía, al que tienes que imitar es a Cristo. El que hace la obra en las personas es Cristo. Juan 13:15 dice, yo les he dado un ejemplo para que ustedes hagan lo mismo. El Señor Jesucristo lavó los pies de los discípulos, humillándose. Como pastores, debemos de dar el ejemplo, proyectar una vida humilde, no con arrogancia, no como lo hace el mundo. Estamos representando a Cristo. Somos embajadores del cielo. Tenemos algo bien valioso dentro de nosotros, que es Jesucristo. Y tenemos una vivienda en el cielo. Las personas tienen que ver eso en nosotros. Por eso Romanos 15:5 dice, Dios los ayude a ustedes a vivir en armonía unos con otros, conforme al ejemplo de Cristo Jesús. Pero tiene que haber eso dentro de nosotros. Tiene que haber ese deseo de cambiar. No nada más cuando andes entre las personas. Como decir, jugamos a la iglesita. La persona tiene que reconocer que eso es malo. Que tu pareja, tus hijos, vean que hay en ti un cambio. Porque no hay persona más desdichada y más amargada que una persona que tiene dos caras. Aparenta ante la sociedad una cara, pero en la intimidad
o con tu pareja, con tus seres queridos, eres alguien más. Y no vas a cambiar hasta que la persona no se dé cuenta que el pecado es malo. Por eso la Biblia dice que nosotros no debemos de dar mal ejemplo a nadie. 1 Corintios 10:32. No debemos descuidarnos nuestro buen testimonio y el dominio propio. El dominio propio es cuando enfrentes dificultades, ten paciencia y sea amable con los demás. 1 Timoteo 6:11. Debes ser un buen ejemplo para los creyentes en tu modo de hablar y de portarte, y en amor, fe y pureza de vida. 1 Timoteo 4:12. ¿Y cómo vamos a ser un buen ejemplo? Con una nueva calidad de vida. Tiene que haber un cambio. Pero tiene que ser un cambio dentro de nosotros. No aparentar, porque entonces vas a vivir una vida muy desdichada. Por eso dice la Biblia en Efesios 5:15, cuiden mucho su comportamiento. El comportamiento que agrada a Dios. La persona tiene que reconocer que a Dios no le agradan las costumbres del mundo. Tienes que deshacerte de esas malas costumbres. Tienes que ser un ejemplo en tu modo de hablar y de portarte. Y muchas veces hacemos esas cosas, hablamos de una manera que no es agradable y no nos portamos bien, que para alcanzar más personas. Pero es la carne de nosotros que no nos ha convencido todavía de que eso es malo. Tiene que haber un cambio en la persona. Y la Biblia dice otra vez en 1 Timoteo 4:12, debes ser un ejemplo para los creyentes en tu modo de hablar y de portarte, en amor, fe y pureza de vida. Eso de que puedes hacer lo que te da la gana, al cabo la salvación no se pierde, eso no le agrada a Dios. La persona tiene que comprender lo que es malo, y si hace lo malo, buscar el rostro de Dios. En Mateo 5:16 dice, hagan buenas acciones, así los demás los verán y alabarán a Dios. Las demás personas van a ver en ti una nueva creación, van a alabar y glorificar el nombre de Dios. Pero si vamos a la iglesia y no hay un cambio, porque nos gustan las cosas del mundo, nos gusta la manera de actuar del mundo, ¿dónde está Cristo ahí? Tiene que haber un cambio en la persona. Como pastores debemos de poner el ejemplo, inculcar a la iglesia que tiene que haber un cambio, que tenemos que hacer buenas acciones, portarnos bien, hablar bien, de una manera respetuosa. Tenemos que respetar a las demás personas. Eso es lo que es un cristiano que imita a Jesucristo. No imites a las demás personas. Tiene que haber un cambio en la persona. Muchas veces nos gustan las cosas del mundo y las queremos en la iglesia y hacemos una doctrina y no hay un cambio. Porque la Biblia dice en 2 Corintios 4:7-8, pero esta riqueza la tenemos en nuestro cuerpo,
que es como una olla de barro. O sea que es como algo bien frágil. La riqueza que tenemos es el Espíritu de Dios. Cuando la persona habla y se porta de una manera agradable, el Espíritu de Dios proyecta. Porque lo que tenemos nosotros dentro de nosotros es algo muy frágil. Y cuando nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios, el Espíritu se derrama. Y si para mostrar que ese poder tan grande viene de Dios y no de nosotros. Por eso dice la Biblia, hagan buenas acciones, así los demás los verán y alabarán a Dios. Una persona que siente el Espíritu de Dios aquí, por eso dice el versículo 8 de 2 de Corintios capítulo 4, así, aunque llenos de problemas, no estamos sin salida. Tenemos preocupaciones, pero no nos desesperamos. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios es algo bien frágil que traemos aquí. Y cuando nosotros nos ponemos en las manos de Dios, se derrama sobre nosotros el Espíritu y trae una paz y una tranquilidad que el mundo no te puede dar. Es algo que no te puedes explicar, pero lo sientes. Bendito Padre Celestial, gracias por este día, gracias por las bendiciones y gracias porque eres un Dios grande, fuerte y verdadero. Bendice a todas las personas. Que tu Espíritu Santo se derrame sobre todos. Que haya un cambio en nosotros. Un cambio para bien. Que nos deshagamos de todas esas cosas que nos detienen para buscar tu rostro. Te pedimos, Señor, por las personas que están pasando por situaciones difíciles, que tú traigas bendición, traigas esperanza y fortaleza. Señor bendito, Señor Jehová, todo te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Muchas gracias. Dios me los bendiga. Cuídense.